Hola, continuamos aquí con nuestro programa Conciencia Ciudadana con Sentido y Pertenencia y venimos hablando del tema acerca de la identidad. Ahora el maestro tocaba un punto muy interesante que fue lo que tocamos en el programa anterior, que era acerca de la cultura, ¿sí? Y cuál es la diferencia y cómo nos diferenciamos, ¿sí? En ese sistema cultural unos de otros. Y él tocaba el ejemplo de la mujer de Manizales con la de Pereira. Sí, y nos decía la diferencia que hay entre ellas en cuanto a cultura, en cuanto a sus representaciones sociales, su conducta, su comportamiento y hasta la manera como de la educación, ¿cierto? La capacidad intelectual que tienen y difieren una de la otra. En cuanto a eso, maestro, también quería preguntarle que, tocando usted esa parte de la cultura, que me parece muy interesante, es cómo esta generación, y usted me corregirá si estoy de acuerdo, ha venido cambiando en ese aspecto de su personalidad y de su identidad. ¿A través de qué? De los mismos medios, ¿sí? De televisivos, que la internet, ¿sí? Y lo que nos viene presentando el sistema cada día como un estereotipo de lo que es de pronto, por decir algo, la belleza, o como el estereotipo de que tú tienes que ser de esa manera para poder como encajar en ese sistema. Y es ahí donde vamos perdiendo, tengo entendido yo, esa esencia y ese sentido de identidad. Básicamente es lo siguiente. Hablando de esta situación, otra cosa que hacemos nosotros y particularmente es, yo le ayudo a los jóvenes a descubrir su sueño. El sueño está inmerso en el ADN de cada individuo, hombre o mujer. Entonces, ¿qué ocurre? Casualmente el sábado hablaba con los jóvenes y les hacía entender que cada ser humano se mueve de acuerdo a una cultura. El peinado es una cultura, la forma de vestirse es una cultura. Pertenecer a un grupo X es una cultura. Entonces mirábamos el ejemplo del tatuaje. Algunos de los jóvenes me decían, yo me quiero tatuar. Y la pregunta es, ¿por qué lo quieres hacer? ¿Qué te motiva a hacerlo? Entonces él explicaba de que hay algunos jugadores de fútbol que lo hacen. Entonces, ¿a qué lo llevé? A que ellos miraran la motivación con la cual la persona que se había tatuado lo había hecho. ¿Estoy en contra del tatuaje o de alguna cosa en particular? No. Pero muchas veces hacemos las cosas porque otros las hizo sin conocer la motivación. ¿Cómo le expliqué que era una equivocación? Le dije, tú estás resentido con la sociedad, ¿cierto? Tú estás resentido con tu familia, ¿cierto? Y ese resentimiento, ¿qué te lleva a hacer? Que te tatúes. Entonces tú te vas a tatuar por resentimiento, pero otra persona que te vea va a querer hacer lo tuyo, pero no se da cuenta que tu motivación, que tu inclinación fue por la rebeldía. Las culturas siempre tienen una motivación. Los emos tienen una motivación. Las personas que se hacen operaciones en el cuerpo tienen una motivación. Eso es cultural. Cuando yo vivo pendiente de otro, debo tener en cuenta también lo que es su cultura para poder entender que si lo voy a hacer, debo estar inmerso en la cultura de esa persona. Usted hablaba de algo muy importante, maestro, es la motivación. Y basados en esa motivación, resulta que cada uno tiene, por decir algo, una situación que lo lleve a... ahora días documentándome acerca de precisamente de los tatuajes, le preguntaban a un hombre que está totalmente tatuado todo su cuerpo y le pregunta al que lo entrevista, sí, porque esa es una competencia a nivel mundial y él está entre uno de los más tatuados del mundo y le preguntaron que él por qué tenía tantos tatuajes. ¿Cuál fue la respuesta a él? Eso, porque él padecía un síndrome. En ese momentico no recuerdo el síndrome, pero el síndrome era que en las partes donde comenzó a hacer ese tatuaje era que no tenía masa muscular, ¿sí? Entonces, para cubrir o para tapar ese defecto, comenzó a usar el tatuaje. Entonces vemos lo importante y lo interesante que usted dice de la motivación, y que cuando nosotros vemos a determinado personaje con cierta característica o cierta moda, hay que mirar es qué lo motiva, ¿sí? Qué situación hay en su mente, ¿sí? En su conciencia que lo lleva o que lo motiva a que tenga determinadas conductas. Por eso es que no podemos ir tomándole, ¿sí? Modas ni conductas a otra persona, porque no sabemos qué es lo que esa persona realmente está viviendo. Muy interesante esa parte que usted dice de la motivación. Es que todas las culturas se crearon de acuerdo a motivaciones.
Si yo como padre tengo hijos, ¿qué es lo que me motiva a educar a mis hijos? Entonces voy a crear una cultura. Por eso la identidad de los seres humanos no puede estar basada en lo de afuera, sino en lo de adentro. Cuando usted dice en lo de adentro, amplíeme un poquito más esa parte. Nosotros como seres humanos tenemos que interiorizarnos. He sido insistente en muchos escenarios de hacerle ver a la gente que ellos tienen toda la información que necesitan acá adentro. Adentro está su vocación. ¿Qué tiene que hacer con su vocación? Profesionalizarla. Hay una mentira establecida en nuestra sociedad que uno no vive de la vocación. Error. Uno vive de la vocación cuando la ha profesionalizado. Pero tenemos en nuestra sociedad profesionales que simplemente tomaron una profesión y no les gusta lo que están haciendo, pero solamente para conseguir el recurso del diario vivir. Cuando yo miro mi vocación y la profesionalizo, pues voy a generar mucho más ingreso y lo voy a hacer con mucho más placer y más pasión. Pero eso estaba dentro. ¿Dónde está inscrito eso? En el ADN. ¿Dónde estoy yo realmente? En el interior de mi corazón, en el interior de mi ser. Hacia allá tengo que mirar. Allá voy a encontrar mis motivaciones, mis anhelos, mis sueños, mi proyecto de vida. Es adentro de mí. Hay gente que quiere montar una empresa, pero nunca mira dentro de él. Antes de montarla, mire adentro de usted, que allá está toda la información. Y para eso existimos los maestros, que interiorizamos a los seres humanos para que puedan descubrir lo que ellos son. Qué importante esa situación. Una pregunta que me surge ahora en este comentario, en este diálogo que traemos, y es la siguiente. ¿Usted cree que para que esas personas, porque eso es algo intrínseco, ¿no?, en el ser, según lo que usted está diciendo, es algo intrínseco, entonces podríamos decir, y la pregunta es así, ¿esto de la identidad se forma o ya eso viene con uno? ¿O se forma a través de la misma interacción que se tiene uno con las personas, es en la familia? ¿Quién participa realmente en esa formación de la identidad? Voy a tratar de definirlo de esta manera. La gente dice, el vendedor nace o se hace. El vendedor nace. Y él, a medida que va creciendo, lo van formando y lo van profesionalizando en eso. El médico nace y él se va formando. O sea que la persona nace, pero necesita formación. Y la formación empieza desde la casa. Y las personas importantes para la construcción de la identidad de los seres humanos somos los padres. Qué bueno, me parece tan importante eso, porque ¿a qué voy con esta pregunta? Y con base a la respuesta que usted nos da en este momento, maestro, es que qué interesante es poder nosotros identificar en cada una de esas personas que de pronto vemos por ahí que están como desfasadas o están como fuera de camino, fuera de ruta, ¿sí?, en cuanto a esto de la identidad, y se han perdido, ¿sí? Poder identificar, porque cada uno viene con esa información, sí, digámoslo así, esa formación genética, sí, cuando usted decía que se nace médico, se nace vendedor, o sea, ya uno viene con esa información. O sea, ¿qué es lo que sucede o qué de pronto puede ser lo que está pasando en ese momento? Que cuando esa persona nace, sí, y comienza a interactuar, sí, en ese contexto, dependiendo de ese contexto, pueda que esa información que traiga, sí, de su vocación, como lo decía usted, se pierda a través de pronto de las vivencias, sí, que la persona como que se pierda de ese, ¿cómo diríamos?, de esa misión, digámoslo así, que traía. ¿Eso puede influir? Claro, es que allí se pierde. Siempre digo esto: nosotros corremos una maratón de 3 días y medio entre el tiempo en que el esperma sale a fecundar el óvulo. Vivimos 9 meses, 7 meses, 8 meses, en el vientre de nuestra madre. Nacemos como campeones. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro entorno que nos lleva a actuar como perdedores? Es ese entorno, perdón la redundancia, que tenemos, que nos lleva a eso. No corra, no brinque, no lo haga de esta manera. Los padres quieren transmitirle a los hijos lo que ellos no pudieron ser, y eso es lo que está causando que la persona se pierda de su proyecto, que se pierda de su rumbo, que se pierda de su propósito de vida.
Y por eso es que muchas veces encontramos personas, ahora que usted lo comenta, que uno le dice, ¿usted qué quería hacer? Personas de pronto que uno se encuentra así, de pronto que comienza a conversar con ellos, bueno, ¿usted qué quería hacer de pronto a estas alturas de su vida? No, pues a mí me gustaba de pronto la ingeniería, me gustaba de pronto la medicina, bueno, cualquier carrera y cualquier profesión, pero resulta que no pude porque fue que no encontré quien me motivara, o no encontré o no tuve los recursos, o bueno, situaciones que me pasaron en la vida y entonces perdí como ese rumbo. Uh-huh. Eso pasa muchas veces, ¿cierto? Pero sí, entonces nunca es tarde para eso. El día es hoy, este es el momento, esta es la oportunidad, y si estás viendo este programa, aprovecha y busca ayuda para que puedas salir de tu condición. Has nacido para alcanzar el éxito, has nacido para triunfar, y que te enruten y con eso triunfarás. Ay, muchas gracias, maestro, por esas palabras tan importantes, y cerrando ya esta sesión tan interesante como es Conciencia Ciudadana con Sentido y Pertenencia, el cual hemos venido tratando ese tema de la identidad, y el cual en este momento, sí, usted nos da, como se dice, una apertura, sí, una toma de conciencia a ti joven, a ti mamá, a ti papá, cualquier persona que nos esté mirando en ese momento, para que nos replanteemos y comencemos a tomar, como se dice, conciencia de nuestra identidad y comenzarle a dar rumbo a ello. Bueno, muchas gracias por habernos atendido y a usted por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por su invitación, feliz día. Muchas gracias.